Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren, reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por siempre seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social y esta es una producción del portal informativo El Reporte Global. Voy a tener el gusto de conversar el día de hoy con el profesor John Magdaleno, quien es, bueno, politólogo, investigador, académico, hombre que se ha dedicado a la investigación en el ámbito académico y con quien tenemos muchísimas cosas que tocar el día de hoy. Pero lo primero, ¿cómo estás, John? ¿Cómo te va? Hola José, muchas gracias por tu invitación y encantado como siempre de conversar. Qué bueno. Vamos a comenzar por el principio. Y el principio sería, ¿cómo observas en este momento, John, para el día de hoy, el país político? ¿Cómo observas la Venezuela política el día de hoy? Bueno chicos, por país político entiendo yo que te refieres fundamentalmente al liderazgo, ¿no? Y a las organizaciones que hacen vida política, al margen de la sociedad que también puede hacer política, pero de otra manera. Yo diría que debatiéndose, José, como la veo, debatiéndose entre lo que fue una estrategia que se intentó durante 3 años consecutivos, quizás poco más de 3 años consecutivos, y que no logró los frutos que se propuso originalmente, los objetivos que se propuso originalmente, y otra estrategia que intenta emerger y desplazar aquella, pero bueno, estamos como en un interregno entre una estrategia que no termina de morir y otra que no termina de nacer y ser pública. Necesitamos en ese momento exacto. Supongo yo que en algún momento de este año, en alguna etapa de este año, la segunda cobrará más fuerza visto los problemas de diseño que tuvo la primera. Ahí hubo mucha mitología, en mi opinión, muchos errores de cálculo se cometieron en la primera. Me refiero por la primera, aquella que se planteó básicamente localizar la disputa en torno al caso venezolano afuera de Venezuela, aquella que descuidó el plano doméstico, aquella que confió en la posibilidad de disuadir al régimen autoritario con la amenaza de utilización de la violencia por parte de actores externos, aquella que se negó a evaluar siquiera bajo qué circunstancias sí podía tener mucho sentido participar en elecciones, aquella que se negó a meter dentro de la agenda de prioridades la organización de un poderoso movimiento social. Es decir, por eso entiendo la primera. Y la segunda es obviamente una estrategia que se plantea retomar esos flancos abiertos o descuidados durante 3 años o más, obviamente con un enfoque novedoso, porque tampoco la idea es proponer cándidamente ir a las elecciones sin más, o tampoco la idea es proponer cándidamente ir a protestar sin más. No, eso tiene que formar parte de una estrategia global que nos aproxime primero a un debilitamiento del régimen autoritario, de sus bases de respaldo, y segundo, que aproveche básicamente aquello con lo que pueden contar los venezolanos que desean una redemocratización de Venezuela, que es con su propio concurso, con su propio concurso. Nosotros no podemos contar con el concurso de más nadie en principio, al margen de que en efecto sea un logro importante de esa primera estrategia, que haya quedado un saldo en términos de los países que respaldan a la oposición y a la causa democrática venezolana, pero con eso no es suficiente. Es decir, con el respaldo de factores externos es claro que no es suficiente, y ya eso lo anticipaba tanto la literatura como la experiencia internacional. Y tú fuiste testigo, José, de cuánto me cansé de decirlo, cuántas veces lo repetí, cuántas veces lo advertí. Bueno, en fin, nadie aprende en cabeza ajena, como decían los abuelos, ¿no es así? Así es. Bueno, pero fíjate una cosa interesante que se está dando, que ya muchos actores políticos que habían transitado por esa vía alterna a la electoral, a la de diálogo, a la de acuerdos, bueno, parece que están rectificando. Muchos han señalado que se equivocaron. Por ejemplo, Luisa Ortega Díaz lo acaba de decir hace poco y otros personajes interesantes del mundo político, y ahora están señalando que la vía correcta a seguir es la electoral y que evidentemente hay que luchar por mejores condiciones para poder asistir a eso. Ahora, en el marco de todo esto,
La comunidad internacional sigue estando allí y sigue respaldando hasta este momento a un sector de la oposición que ha transitado por ese camino extremista. ¿Cuál debería ser, a tu juicio, John, el papel que debe cumplir la comunidad internacional, ese ente que no existe, que llamamos comunidad internacional, en este conflicto venezolano? Bueno, José, es una pregunta muy importante porque obviamente son actores que influyen y obviamente en mi opinión se les ha depositado demasiada responsabilidad como si acaso ellos fuesen operaran como la variable detonante de un proceso de transición a la democracia y es bastante claro, repito, desde la experiencia comparada, la experiencia internacional, que en la gran mayoría de los casos los factores externos constituyen una variable complementaria que contribuye a la transición. No suelen ser la variable principal, no suelen ser la variable detonante más relevante. Suelen ser una variable complementaria que respalda los esfuerzos cuando puertas adentro hay un mínimo de coordinación estratégica y de organización social y política que lo permite, que le eleva la presión al régimen autoritario en el sentido que incrementa los costos de la represión y al mismo tiempo que provee opciones para que se le rebajen los costos de salida a algunos factores de poder. Esta es la combinación que hace falta para intentar aproximarse a una transición a la democracia. Por un lado, elevar los costos de la represión, represión en sentido laxo, no solo en manifestaciones públicas, sino violación de garantías en general, al tiempo que se reducen los costos de salida de algunos factores de poder. Subrayo, algunos factores de poder, especialmente aquellos que son influyentes. Entonces, teniendo esta lógica en mente, me parece que esto podría constituir un buen reencuadre de la contribución que yo veo que en efecto quieren prestar algunos países a la causa venezolana. Es decir, yo no tengo mayores problemas con países democráticos que han respaldado a la oposición, al margen de mis reservas con esa oposición y su estrategia, porque veo buena voluntad de parte de los actores internacionales y debo admitir también veo algo de desconocimiento sobre esta materia. Es decir, en círculos diplomáticos uno podría esperarse que dominan la materia de las transiciones y no necesariamente ello es así. Es decir, también son funcionarios de carne y hueso, son humanos que pueden tener errores de apreciación y por tanto se requiere, por esa razón es que se requiere un reencuadre. Así que para responder tu pregunta muy concretamente, ¿cómo creo yo que ellos pueden contribuir? Bueno, en primer lugar, documentándose sobre esta materia, me parece que puede ser de utilidad para cualquier diplomático y cualquier funcionario de cualquier otro gobierno en general, documentarse con la investigación más reciente sobre esta materia. Me parece que la investigación está avanzando en la medida en que está haciendo comparaciones entre un mayor número de casos. Déjame hacer un breve comentario, José, si me lo permite, sobre esta materia. Él usa un comentario muy técnico y muy académico, pero no, tiene implicaciones políticas, tiene implicaciones políticas. En la década de los 80, concretamente en el año 86, surge uno de los trabajos pioneros más importantes en esta materia, en materia de transiciones a la democracia, es el trabajo de Guillermo O'Donnell, un legendario politólogo argentino ya fallecido, Philip Schmitter, politólogo está vivo, y Lawrence Whitehead, también vivo, por cierto. Pero ese proyecto, que es un proyecto muy, muy importante en la historia de la literatura sobre la materia, apenas se tratan entre 13 y 14 casos, si la memoria no me falla. Y esa fue la tradición dominante durante buena parte de esa literatura, incluso hasta entrados los 2000. Es decir, la aproximación era muy cualitativa. Y eso tiene un valor, obviamente, se puede profundizar sobre los casos, pero no te permite una visión panorámica de los procesos de transición. En fecha relativamente reciente que está aumentando el número de investigaciones que consideran muchos más casos simultáneamente. Esto obviamente abre la perspectiva del repertorio de opciones estratégicas disponibles, abre tu comprensión acerca de las diversas variantes por intermedio de las cuales se producen esos procesos de transición y desde luego permite asimilar la complejidad que está involucrada en estos procesos. Para decirlo de forma resumida en unos pocos números, entre 1900 y 2018, conforme un trabajo reciente del año pasado del Instituto Biden, se produjeron, repito, entre 1900 y 2018 se habrían producido 337 episodios de liberalización.
Un episodio de liberalización es el que abre la compuerta, la posibilidad, vamos a llamarlo así, de una transición propiamente democrática. No todas las liberalizaciones concluyen en democratizaciones exitosas. Esta es la primera observación que hay que tener en mente, pero todas las democratizaciones sí pasan por una liberalización política, es decir, una restitución de garantías violadas. Bueno, muy bien, de esos 337 casos que se han hallado entre 1900 y 2018, 146 fueron episodios exitosos de democratización, con lo cual estoy comunicando que el grupo restante, alrededor de 180 y algo, 186, 187, hay unos casos que todavía no se pueden calificar, fueron episodios fallidos. 146 no es un mal número de episodios exitosos. Estamos hablando de cerca del 43, poco más del 43% del total de los episodios de liberalización. Ahora, ¿qué significa esto, José? Y obviamente, alrededor de 25, 26 de ellos son de la primera ola, una ola muy vieja en donde hubo democratizaciones parciales. Recordemos que a principios del siglo todavía existía la democracia censitaria, que no era propiamente como entendemos la democracia contemporáneamente. Así que van quedando a la postre alrededor de 120 casos en los que nuestro interés se ha concentrado, y de eso ya hemos examinado preliminarmente 102. Tú conoces la investigación, ya fue publicado un primer trabajo en diciembre de este año, en un libro de Fede Cámara, ya se publicó finalmente el segundo trabajo que también fue escrito el año pasado, en el libro de la Konrad Adenauer, Eliezer y la Universidad Católica Andrés Bello, dirigido por José Manuel Fuente y Susan Gratius. Bien, y hay un tercero que está por salir también. Ahora, lo que quiero registrar es la idea de que una mejor comprensión de estos procesos obviamente tiene mucho más sentido estudiando más casos que menos. Si te concentras en el estudio del caso latinoamericano, no vas a entender lo que está pasando en Venezuela, porque la historia de las transiciones en América Latina dista, salvo alguna que otra excepción, Nicaragua, por ejemplo, El Salvador, por ejemplo, y con todo y eso hay diferencias entre esos contextos y este. Pero bueno, encuentras un poquito más de parentesco porque eran gobiernos de izquierda y había algún conflicto. Aquí no lo hay armado, pero hay un conflicto de otro tipo. Los regímenes tenían cierto parentesco ideológico, en fin. Obviamente, si te concentras en caso latinoamericano, no vas a entender lo que pasa en Venezuela. Pero es que Venezuela no es un caso en donde se ha iniciado la transición. Tú estás estudiando transiciones exitosas y fallidas simultáneamente. Lo que quiero decir es que a cualquier decisor, sea un líder político venezolano, sea un líder social, puede ser un empresario, puede ser miembros de la jerarquía eclesiástica, en los medios de comunicación, para los medios de comunicación, para los comunicadores es muy útil comprender mejor esta materia, para los líderes políticos sin duda, y hasta para diplomáticos, esto puede ayudar. Lo segundo es comprender la lógica básica por intermedio de la cual nos podríamos aproximar a una transición. Te lo resumo porque proviene básicamente de un autor muy importante, Robert Dahl. Robert Dahl, en La Poliarquía, que es uno de los primeros que se aproxima a eso. Es un libro del año 71 y ahí se establecían algunas bases conceptuales que a la postre la literatura recoge 40, 50 años después y la mantiene. Si tú no trazas una estrategia para elevar los costos de la represión de un régimen autoritario, que requiere mucha organización, que requiere mucha denuncia, pero al mismo tiempo requiere tocar áreas sensibles para el desempeño de ese gobierno, puertas afuera y puertas adentro. Es decir, el mayor daño que puede recibir un régimen autoritario como consecuencia de su represión son defecciones, contradicciones internas. Ese es el mayor daño. El mayor daño que puede recibir un régimen autoritario como consecuencia de violaciones de garantías es que eso afecte la coordinación estratégica al interior de la coalición dominante. Ese es el mayor daño que se le puede imponer a un régimen de esta naturaleza. Bueno, si eso no ocurre por un lado, lo cual, repito otra vez, lo cual demanda mucha organización social y política, organización, planificación, entrenamiento, una cosa que requiere más elaboración que una protesta espontánea y ya. Y por otro lado, al mismo tiempo, es decir, simultáneamente, no se crean condiciones para reducir los costos de salida de actores que le dan soporte al régimen autoritario, sí, así como lo estoy diciendo, reducirle los costos de salida para que se pueda producir la fractura. Una fractura tiene que ser estimulada también desde este lado. Eso no va a ocurrir, eso no sobreviene natural o mecánicamente.
Si ambos procesos no caminan simultáneamente, de forma concomitante, es mucho más difícil que se produzca la transición. Y yo tengo la impresión de que en algunos círculos diplomáticos se sigue acariciando la idea, y lo digo de forma muy respetuosa, se sigue acariciando la idea de que jugar en clave de disuasión, ya no militar, pero sí de otra índole, bueno, eso puede contribuir a la fractura. Repito, si usted no combina estas dos estrategias simultáneas o estos dos componentes de una estrategia, es mucho más difícil la transición. Entonces yo creo que esto podría ayudar a todo el mundo, no solo a diplomáticos, a líderes de oposición, a todo el mundo a comprender el juego. Si en nosotros estuviese el poder, si pudiéramos disponer del poder para imponer una estrategia de redemocratización, ya lo hubiéramos hecho, ¿vale? Ya lo hubiéramos hecho. El asunto de fondo es que no tenemos poder fáctico para imponerla puertas adentro en Venezuela. Entonces, por esta razón, usted tiene que pensar inteligentemente. John, pero ¿por qué es tan difícil para los actores involucrados, para los tomadores de decisiones, entender esto que además nos lo muestra la historia? Bueno, José, uno podría especular por diversas hipótesis y algunas de ellas uno las constata cuando habla con algunos actores, cuyos nombres obviamente me reservo. Pero, por ejemplo, hay bloqueos epistemológicos, no comprenden que las transiciones no ocurren sino bajo las preferencias normativas que ellos sostienen. Es decir, yo encuentro que en una parte del liderazgo en Venezuela se tiene un poco la idea de que la transición tiene que ocurrir de determinada manera, como si acaso ellos dominaran la escena, como si acaso tuvieran poder fáctico para que eso ocurriera, un poder fáctico tal como para realizar esa aspiración. Y ocurre que no. Entonces, bueno, ahí hay obviamente un problema de noción de realidad, pues ahí hay una distorsión. Es decir, las cosas en el mundo no ocurren, y aquí viene parte de la madurez. La madurez es que uno entiende que las cosas en el mundo no ocurren conforme a sus deseos. Y vaya que en el caso de un combate contra regímenes autoritarios para promover una democratización o una redemocratización, esto queda bastante patente. Tú no eres el único actor que está jugando en el terreno, hay otros actores que están jugando, y de hecho, aquellos que sostienen al régimen autoritario tienen más poder que tú. Ese puede ser una razón, un bloqueo epistemológico, una pérdida de noción. Otra, razones ideológicas. Otra, bueno, genuinamente encuentro que en algunos círculos hay una verdadera incomprensión sobre los procesos de transición. Es decir, no se entiende, no se entiende. Entonces, pero para resumir, cualquiera sea la especulación que hagamos acerca de por qué esto no se entiende, es claro, José, que se mezclan equivocadamente aspiraciones con realidades. Y esto hay que separarlo. Esto hay que separarlo. Es decir, hay que separar nuestra aspiración de las realidades. Es decir, yo desearía que Venezuela hubiese transitado hacia la democracia hace años ya. Es más, nunca hubiera deseado que se hubiera producido un proceso de autocratización. Nunca lo hubiera deseado. Pero ocurrió. Y es una realidad. Y es una realidad que el chavismo fue durante mucho tiempo una mayoría social y política, con la excepción de, hasta 2015, con la excepción del referéndum sobre la reforma constitucional de 2007 y en la parlamentaria de 2015, fecha a partir de la cual se convierte en una mayoría perdurable. No lo fue así después de 2007, no fue una mayoría perdurable en el tiempo, tanto en términos electorales como en términos de opinión pública. Sí lo fue y sí lo ha sido a partir de 2015. Ahora que tenemos esa mayoría desde 2015, que la oposición tiene la mayoría, no sabe cómo canalizar esa energía en virtud de, obviamente, las limitaciones, las restricciones que impone el régimen autoritario, porque el juego, obviamente, a medida que ha avanzado, se ha complicado. Una pregunta en ese sentido, John. Oye, es que realmente estamos frente a un gobierno autoritario, un régimen autoritario infranqueable. Estamos hablando del Imperio Romano o por otro lado, es que la dirigencia de oposición que hemos tenido ha sido muy débil en cuanto a sus métodos, en cuanto a su estrategia, en cuanto a evaluar al adversario en su justa dimensión. ¿Qué realmente es lo que tiene más peso? Es que es un gobierno que es imposible de superar,
o es que la oposición no ha hecho la tarea bien hecha? No, bueno, José, yo tengo una lectura integral de la realidad venezolana de hoy, de hace años. Es decir, yo creo por un lado, ningún régimen político es inexpugnable ni infranqueable, ninguno. Hasta la Alemania nazi, que es quizá el prototipo más cercano, del mismo modo que la Unión Soviética en tiempos de Stalin, son los prototipos más cercanos. Lo dice Hannah Arendt, no lo dice John Magdaleno, lo dice Hannah Arendt en los orígenes del totalitarismo. Son los regímenes en donde se ha cristalizado más nítidamente la noción de totalitarismo, ni esos fueron inexpugnables a la postre. Porque hasta el propio Stalin tenía finitud física y ese régimen que duró mucho tiempo también cayó. Ciertamente duró mucho. Ustedes me dirán, bueno, más de 70 años, ¿cómo no? Pero cayó. Es decir, a la postre tuvo finitud. Yo no estaría esperando que en Venezuela ocurriera algo equivalente, es decir, no estaría esperando que tardara tanto tiempo para que se produjera una transición de régimen político, un cambio de régimen político, aunque no lo veo en lo inmediato. No lo veo de inmediato para este año ni para el que viene. Yo no lo veo de inmediato. Ahora, creo que la combinación de circunstancias que frente a la que estamos es la siguiente. Un régimen, José, que en mi opinión ha desarrollado inteligencia estratégica. Un régimen que ha construido un aparato de inteligencia política. No me refiero ya a la inteligencia policial militar, pues la policial militar es un componente de ese aparato, pero hay otros componentes. Es decir, yo tengo noticias ciertas desde hace mucho tiempo de que, vamos, en Miraflores hay 3 salas situacionales, José, no una sola, hay una detrás de cada gabinete. Una detrás del gabinete económico, una detrás del gabinete social, y entiendo que hay una que se ocupa de los temas de política doméstica y los temas militares, además de los internacionales. Entiendo yo que, si no en todos, en la mayor parte de los ministerios hay una sala situacional. Entiendo yo que en los tiempos de bonanza del régimen venezolano, no solo se contrataba mucha investigación de opinión pública convencional, como grupos focales, entrevistas de profundidad, encuestas por muestreo, sino que al mismo tiempo se utilizaban otras técnicas como el método etnográfico. Había gente visitando los barrios, monitoreando la situación de los barrios, habían informantes entre los barrios. Es decir, este es un régimen que construyó un gran aparato de inteligencia. Repito, no me refiero solo a la lente o al ángulo estrictamente militar policial, sino inteligencia social y política. Es decir, que este es un régimen acostumbrado a leer, a hacerle seguimiento a todos los actores en escena. Y entiendo yo que lo hacía por intermedio de múltiples métodos de investigación y análisis. No los estoy, por cierto, alabando, sino intentando describir la información que a mí me ha llegado en varias oportunidades. Me imagino que eso estará menguado en virtud de que las finanzas del Estado están cada vez peores en los últimos años, pero ese gran aparato permitió decodificar muy bien a los adversarios, en este caso a la oposición. Y del lado de la oposición, yo no observo algo que se asemeje a ese esfuerzo, a un esfuerzo de inteligencia estratégica. La oposición a estas alturas requiere, en mi modesta opinión, un esfuerzo para incrementar sus capacidades organizativas, lo cual pasa obviamente por construir un aparato de inteligencia a la escala que pueda, pero construirlo. Y en varias oportunidades se han propuesto modalidades de esto, y hasta yo mismo lo he propuesto personalmente. Y en varias de ellas, si no todas, con demasiado desprendimiento, diría yo. Pero bueno, ok, porque la idea es contribuir con el país. Entonces yo veo una asimetría. Hay muchos otros planos en los que se revela la asimetría. Pero esta asimetría me parece vital, porque tiene que ver con información, tiene que ver con la decodificación de los adversarios, de sus estrategias, de sus agendas de intereses. Y yo creo que ahí la oposición carece de herramental, carece de la utilización de estas técnicas que contemporáneamente se echa mano. Entonces ahí hay un plano de la asimetría, obviamente. Es decir, es un régimen que le impone una tarea muy difícil a la oposición. Sería injusto y mezquino no reconocerlo. Un régimen que juega rudo, que viola garantías en serio, que está dispuesto a asumir costos elevados por imponer una visión y una estrategia, pero por otro lado, la oposición que estaría llamada a superar estas dificultades, que en efecto vuelven compleja la tarea, me parece que, bueno, no termina de hacer lo que hace falta, lo que se requiere.
Entonces tenemos la combinación de ambas cosas. Un régimen que juega rudo, que es indolente, que no le importa nada, que tiene muy claros sus objetivos estratégicos, que atropella a quien sea por delante, que se lo lleva por delante. Es decir, que en ese sentido es profundamente condenable, pero la Ha oposición, demostrado entonces el régimen que es mejor jugador de ajedrez que la oposición un rato largo, que ha movido mejor bueno, sus piezas, que ha entendido mejor el juego. claro, José, pero también es que hay un detalle, es que desde el Estado, tu probabilidad de jugar mejor es decir, por Claro. el poder del Estado, precisamente tu probabilidad de jugar mejor es más elevada. Entonces, esto obviamente potencia la simetría. ¿Cómo se combate esto? No es con más o menos plata, no es con más o menos fuerza militar, depende, en muchos casos no se han resuelto de esa manera. Se combate con más inteligencia estratégica, o sea, no hay escapatoria, no hay escapatoria. En estos días conversaba Es la con, estrategia. John, en estos días conversaba con el sociólogo Damián Alifa y estábamos especulando que en la conversación que pareciera que que se está dando una mutación del chavismo al madurismo. De hecho, pareciera que Maduro tiene ya el control, el madurismo como tal, si se puede hablar de eso, tiene el control ya de prácticamente de todo el estamento de poder dentro de la llamada revolución. El hecho, por ejemplo, de que el presidente de la Asamblea Nacional sea Jorge Rodríguez y no sea otro actor como Diosdado, da algunas ideas de eso y otros ejemplos. Si es cierto eso, si fuese cierto eso de que se está dando esa mutación y al final el chavismo va a terminar convertido en madurismo, con ese madurismo hay mayor posibilidad de establecer acuerdos y de avanzar hacia una transición. Es una pregunta capital. Yo te diría lo siguiente, José. No estoy tan seguro de que la mutación puertas adentro, entiendo que me quieres sugerir tú la idea, la mutación de madurismo, de chavismo a madurismo, no estoy tan claro que sea perdurable y no estoy claro de su potencia genuinamente puertas adentro, ¿no? Maduro tiene el poder, en mi opinión. No hay discusión alrededor de esto. Es decir, Maduro toma decisión. Maduro manda, pues para decirlo una frase que todo el mundo entiende rápidamente. Manda. Ah, que Cuba ejerce influencia, cómo no, que Rusia también tiene influencia, cómo no, China, Turquía, ya la mencioné a Cuba, Nicaragua, etcétera, cómo no, todos ejercen influencia, Irán más recientemente, pero Maduro manda. Y esto es importante que lo retengamos, no para legitimarlo, porque no es el caso, sino para comprender las dinámicas propias del régimen autoritario venezolano. Maduro manda, toma decisiones, tiene operadores, ejerce influencia. Cuando se tiene que tomar una decisión, la toma a la postre. Entonces, yo dudo mucho que esa mutación se lleve por delante lo que dentro del chavismo se considere parte de de su mejor legado, al margen de mi propia opinión personal. Sí, con Chávez, en mi opinión, es que se engendra la crisis económico-financiera que tenemos hoy en día en marcha. Con Chávez es que se engendran los problemas de exclusión, de discriminación, de división política. Las violaciones de garantía arrancan con Chávez, no con Maduro. Es decir, que ya hay una trayectoria previa suficientemente andada cuando llega Maduro al poder que dibuja la naturaleza del régimen mucho antes. Ya se hablaba de Venezuela. De hecho, en este periodo de Maduro no se han dado expropiaciones. Las expropiaciones fueron Claro, en el periodo de Chávez. claro. Sí, en 2001, 2012 hablan en la literatura del régimen de Chávez como un régimen autoritario. Autoritario competitivo, pero autoritario. Ya no era democrático, no puedo hablar de un régimen híbrido que, tú sabes, no, ya hay un avance, había un avance claro en la dirección de un régimen autoritario. Así que esta historia ha sido prolongada en el tiempo. Ahora, conforme te digo esto, no creo que el chavismo mute por entero en madurismo y lo que quiero sugerir en el fondo es que creo que ese clivaje interno se va a mantener, esa escisión interna se va a mantener. Hay gente que por adentro se autodefine como no, yo soy chavista, no madurista.
y te lo dicen claramente y en los estudios de opinión se recoge. Conforme te digo esto, te digo lo otro. Porque fíjate incluso, John, que Maduro ha hablado de la izquierda trasnochada. Ahí bueno, hubo la ruptura con el PCB, sí. o sea, ahí pareciera que dentro hay movimientos. Sí, claro, pero ¿por qué ocurre eso, José? Muy sencillo, porque después de más de 7 años, perdón, después de casi 8 años, porque Maduro, después de más de 8 años, Maduro toma posesión como presidente por primera vez es en enero de 2013, cuando Chávez no puede tomar posesión. Después de la reelección presidencial, no puede tomar posesión. Enero, febrero, creo que me estoy, si la memoria no me falla. Es decir, que ya Maduro tiene más de 8 años en el poder. Repito, desde la primera vez cuando Chávez todavía no ha fallecido y ya toca el momento de la toma de posesión y Chávez no se puede presentar, porque evidentemente está muy enfermo. Y se inventa aquella cosa del Tribunal Supremo de Justicia, en fin, aquel vericueto jurídico. Es decir, Maduro produce un relativo cambio en la política económica respecto del chavismo, respecto de Chávez, porque obviamente ya no dispone de los fondos públicos de los que pudo disponer Chávez. Chávez aprovecha malamente, en mi opinión, una bonanza petrolera como nunca antes se había visto por un periodo más o menos prolongado. Acuérdate, por ejemplo, José, que Chávez arranca comprando empresas que es propio, las paga. El Banco de Venezuela la pagó por entero, para poner un ejemplo. Sí, varias otras paga. Algunas no paga, y eso se puede interpretar como confiscación a la postre, pero unas cuantas con las que arranca las expropiaciones, la electricidad de Caracas, etcétera, las paga, pero las paga porque tiene dinero. Entonces, un régimen político que no tiene dinero, obviamente, bueno, está bien, expropias a la fuerza, bueno, muy bien, entonces le envías una muy mala señal hasta tus propios socios de la coalición dominante. Entonces, Maduro intenta ahora un cambio, yo diría una desregulación, no estamos en presencia de una reforma económica integral, no estamos hablando de una corrección macroeconómica bien hecha, no, estamos hablando de una desregulación desordenada, selectiva, que en mi opinión intentará beneficiar en lo esencial, primero a los socios nacionales e internacionales de la coalición dominante, y segundo, obviamente, busca mayor oxígeno financiero porque tanto la resultante de su desempeño, ese que viene desde los tiempos de Chávez y que el propio Maduro ha profundizado, ese desempeño negativo de la economía que ha profundizado por una incomprensión de la economía, de cómo opera la economía contemporánea. Ahora me voy a referir de un libro famoso de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y el comentario que hacía Galeano años después de ese mismo libro. Que no se me olvide, José, porque el comentario es importante, para que tú veas hasta dónde las ideologías constituyen cadenas. Las ideologías son cadenas, son peligrosas si no se administran. Bueno, pero decía que Maduro intenta esto básicamente después de un deterioro que termina afectando las finanzas públicas y cuyo remate son las sanciones internacionales que restringen aún más su capacidad financiera. El comentario que quería hacer sobre los de Galeano era Galeano, Eduardo Galeano, que escribió ese libro famoso para la izquierda latinoamericana. Que Chávez se lo regaló a Obama. A Obama, sí, creo que no, fue, ¿no? Cómo no. Y a tantos otros, porque no fue el único mandatario. Y escuché en alguna oportunidad al canciller Arreaza referirse a ese libro muy elogiosamente. Bueno, tengo que decir, José, que años antes de morir, relativamente pocos años antes de morir, Galeano dijo, cuando el mismo Galeano dijo, entrevistado, cuando yo escribí ese libro, mis conocimientos de economía y de economía política eran realmente muy básicos. Así que muchas de las cosas que yo decía allí no son cosas que yo pienso hoy, y remataba con cierta elegancia Galeano diciendo, ese era más bien el punto de partida, una reflexión que el punto de llegada. Fíjate tú, lo que constituyó, tú sabes la importancia que tuvo ese libro en la izquierda latinoamericana durante muchos años. Bueno, resulta que ese libro, el propio autor, chico, te está diciendo que se equivocó en varias cosas. Y tú sigues sosteniendo ese libro fue como una especie de Biblia. De ese libro. Fue como una especie de Biblia. Sí, claro. Es decir, ese libro podrá tener algunas cosas interesantes, pero para comprender el mundo contemporáneo, especialmente el que ha emergido después de la caída del muro de Berlín, obviamente no sirve de mucho. Entonces, en efecto, hay actores, y por eso es que yo no estoy tan seguro que Maduro, tengo unas serias reservas sobre la idea de que Maduro pueda constituir
por lo menos él por sí solo, la puerta de entrada a un proceso de redemocratización. Primero porque él mismo lo ha negado en de reiteradas oportunidades, tanto la reforma económica como una restitución de garantías básicas que pueda dar pie a una transición. Sobre lo que me interrogo, José, es si gente que esté eventualmente a su alrededor en este momento, en una situación límite, si pudiera pensarlo, ¿no? De repente me equivoco, de repente Maduro hace por estas volteretas de la historia, toma ese camino. Honestamente, no depositaría mis esperanzas allí y tengo muy baja, si acaso no nula, expectativa de que Maduro sea el propiciador de este proceso de transformación del país. Pero me interrogo, repito, si acaso alguien de su entorno, algunos factores de poder de su entorno cercano, si pudieran meditarlo, repito, en presencia de una situación límite. Porque estas cosas, los factores de poder las evalúan cuando llega una situación límite. Y parte del problema que encara Venezuela es que para la coalición dominante, no para nosotros que estamos ahogados ya, hace rato, no para los venezolanos de a pie que estamos ahogados económica, financieramente, ahogado por las restricciones de libertad. No, estoy hablando de la coalición dominante, los factores de poder que respaldan al régimen autoritario. Allá todavía no ha llegado una situación límite que amenace la perdurabilidad del régimen en el cortísimo plazo. Ellos tienen urgencias económico-financieras, esa es su vulnerabilidad más importante en este momento, la económico-financiera. Eso amenaza incluso con rupturas internas, si se deja que el desempeño del régimen político siga siendo negativo, y obviamente que termina afectando las agendas e intereses de quienes le dan soporte. Ese cálculo ellos tienen que haberlo sacado y por eso el apuro de intentar buscar nuevas fuentes de exacción de recursos para aumentar, mejorar las finanzas públicas. Pero ¿y si no lo logran? Es decir, corren la amenaza, corren el riesgo de que se produzcan mayores distancias puertas adentro y que esto pueda eventualmente sobrevenir o traducirse, en rupturas de compromiso. Repito, yo no lo veo en el corto plazo, no lo veo para allá, pero sí pudiera estar engendrándose eso entre algunos actores. Por eso la urgencia de abrir algunos espacios, así sea selectivamente, en algunos sectores, para algunos actores económicos y políticos, de forma tal que se eviten potenciales tensiones, el aumento de contradicciones puertas adentro. Pero a Maduro no lo vería en principio, no lo vería como el actor. Sí, yo no creo que Maduro sea de Klerk, para poner un ejemplo, no es el de Klerk de Sudáfrica. No es el, no es el José Sarney en el caso brasileño. Es muy difícil que mañana se levante siendo lo que no es. Ok, nos quedan 2 minuticos nada más. Muy bien. Y fíjate, estos 2 minuticos quiero que aprovecharlos para que nos recomiendes alguna lectura reciente, alguna que tú consideres que sería interesante para ayudarnos un poco a entender esto que estamos viviendo e incluso cuáles son las salidas o cuáles serían las posibles salidas. Bueno, muy bien, aprovechando que los tengo aquí al lado porque forman parte de la literatura que uno está revisando constantemente. Primero, este libro de Andreas Schedler. De Andreas Schedler se llama La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. Es un libro muy importante porque permite comprender las dinámicas de este tipo de régimen. Repito, La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios. Es un libro muy importante. Y este otro, ya que algunos actores se pasean este año por producir una rectificación de la estrategia, este libro que está en inglés, no hay traducción al español hasta donde yo entiendo, Democratization by Elections. Okay. Aquí está Stefan Lindberg, el mismo director del Instituto Biden, el que ha dirigido buena parte de estas investigaciones a las que me refería al inicio, del Instituto Biden, repito, Variedades de Democracia, examina en qué casos las elecciones jugaron un rol muy importante en los procesos de transición. Así que esta no es una tesis que está inventando Magdaleno por primera vez, que se le ocurrió, sacó el sombrero de la manga, etcétera. Al margen de que ya hemos encontrado 43 casos en donde la elección jugó un papel importante. Lo que es crucial es comprender cómo, por qué ocurrió eso y cómo ocurrió, en qué circunstancias, en qué contexto, por qué la oposición se atrevió a utilizar ese instrumento aún a sabiendas de que no estaba en presencia de elecciones competitivas y libres. ¿Para qué sirven las elecciones no competitivas? ¿Para qué sirven las semicompetitivas?
qué utilidad y qué función pueden llegar a alcanzarse con ellas. Es decir, este es un libro que profundiza sobre esa materia e incluso hay una discusión, hay autores que discuten la tesis, hay una discusión al interior del libro sobre el asunto. Bueno, ya tenemos dos minutos cumplidos, así que estamos Perfecto. ya sobre Bueno, la hora. John, sí, nos va a cortar aquí el sistema. Gracias, John, por esta A la nueva orden siempre, querido conversación. amigo. Y bueno, vamos a estar haciendo seguimiento y vamos a estar también consultándote a medida que vayan pasando los acontecimientos para que, bueno, para que nos ilustres un poco sobre estas cosas que a veces no entendemos dónde estamos metidos. A la orden siempre, estimado José. Que tengan Bueno, feliz estimados tarde o amigos, noche todos. sí, estimados amigos digitales, un placer entonces haber estado con ustedes nuevamente y reciban entonces mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y nos veremos próximamente.